Buenas tardes, mi nombre es Sharit Dayana Basante Narváez, estudiante de segundo semestre de la carrera de Psicología. En esta ocasión les estaré hablando sobre los procesos cognitivos. ¿Qué son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos, según Ballesteros, citado por Suárez, son procesos mentales implicados en el conocimiento que van desde los mecanismos básicos y profundos por los cuales el ser humano adquiere el conocimiento, elabora, almacena y transforma la información que recibe. Los procesos cognitivos en este sentido desempeñan un papel importante y fundamental en la vida diaria, pues el ser humano todo el tiempo está percibiendo, atendiendo, pensando y utilizando la memoria y el lenguaje. Bueno, sigamos. Los procesos cognitivos básicos son la percepción, atención, memoria y sensación. En esta ocasión les estaré hablando de la percepción versus la atención. Percepción. La percepción, según Ballesteros, 2014, es el proceso psicológico mediante el cual el individuo interpreta y da sentido a la información que le llega a través de las distintas modalidades sensoriales. Las habilidades perceptivas permiten interpretar y dar sentido a la información que le llega al perceptor. Y las modalidades sensoriales son la visión, la audición, el tacto, el gusto y el olfato. El perceptor es el que construye su realidad a partir de la información que recibe del medio. O sea, cada persona tiene una perspectiva diferente de lo que ve, escucha, oye, olfatea, saborea. Bueno, en esta imagen podemos ver que la percepción de la realidad puede ser muy distinta desde la perspectiva que cada quien vea, ¿no? Mira, aquí podemos ver cómo este señor está observando 4 filas, ¿no? Y el otro señor solo observa 3 según su perspectiva. Bueno, las estructuras o áreas cerebrales. Las estructuras o áreas cerebrales implicadas en la percepción son en primer, retomando lo dicho, en el sentido de que para poder darse la percepción necesitamos no solamente de los estímulos susceptibles que recibimos, también necesitamos de los órganos de los sentidos. En este caso, el cerebro cumple con una función fundamental en la percepción. Podemos ver que los sentidos en la corteza cerebral humana se dan pues en el cerebro, ¿no? El gusto, el tacto, la vista, el oído, el olfato provienen de la información, o sea, del cerebro. Aquí podemos ver que están implicados el lóbulo frontal, el subconsciente, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, que es importante en la percepción visual, o sea, es esencial en la vista. El lóbulo temporal, que pertenece al oído, el olfato, pertenece al lóbulo frontal. Bueno, las áreas del cerebro que se implican en la percepción son, en primer lugar, la corteza sensorial, pues es la que recibe la información de los receptores del tacto, la temperatura, el dolor, el gusto a través de los sentidos. Otra corteza es la visual, importante la visual, pues recibe las sensaciones visuales, o sea, la vista. Y otra importante es la corteza auditiva, que recibe los estímulos sonoros. Bueno, sigamos. La visión se ocupa de averiguar qué está ahí y dónde. La vía donde o vía dorsal incluye áreas cerebrales de los lóbulos occipitales y parietales que están implicados en la localización de los objetos en el espacio y proporcionan información a los sistemas motores para la acción guiada visualmente. Por el otro lado, la vía que incluye áreas como el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, el cual está involucrado en el reconocimiento de los objetos. Las tipologías de la percepción. Hay diferentes tipos de percepción. Está la percepción visual, la percepción auditiva, la percepción del tacto, percepción del gusto. Sí podemos ver que se relaciona con las modalidades sensoriales del ser humano. Y en psicología, la percepción más estudiada es la percepción visual, de la que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Patologías asociadas a la percepción son
Los trastornos cuantitativos, como la hiper o hipoestesia, los trastornos cualitativos, como las distorsiones perceptivas, que se incluyen las paridolias, las ilusiones, los engaños perceptivos como las alucinaciones, las pseudoalucinaciones y alucinosis. La hiper o hipoestesia. Hiper es la percepción de un estímulo con mayor intensidad y la hipoestesia es la percepción de un estímulo con menor intensidad. Un ejemplo de hiper es las drogas estimulantes o la migraña, y un ejemplo de hipoestesia es la depresión, la intoxicación o los tumores cerebrales. Bueno, las ilusiones. Las ilusiones son la percepción equivocada de un objeto en concreto y son involuntarias o voluntarias. Esto se debe a la anomalía en la construcción psicológica que el sujeto realiza acerca de un estímulo. Por otro lado, las distorsiones perceptivas es ese sentido de presencia de no estar solo aunque no haya nadie. Las paridolias es asignar un significado a un estímulo ambiguo o poco estructurado. Los engaños perceptivos. Las alucinaciones es el engaño perceptivo y se da de manera autónoma. Ocurre por la ausencia de un estímulo apropiado y que no es susceptible a ser controlado voluntariamente. Un ejemplo de ello es la esquizofrenia, la manía, la depresión con síntomas psicóticos. Bueno, sigamos. La atención. Retomando todo lo que hemos mencionado anteriormente, la actividad receptiva no es tan simple como la recepción de un estímulo y respuesta. Junto con la actividad receptiva se modulan otras funciones en el procesamiento de la percepción. En este caso, la atención cumple con un papel importante en el proceso perceptivo, ya que la atención convierte la percepción en un proceso activo, pues no solo recibimos estímulos externos, también los buscamos. Esta capacidad de buscar, orientar, focalizar, seleccionar la captación de un estímulo que se percibe es consecuencia de la atención. Bueno, la atención. La atención, según Ballesteros 2014, es un proceso mental complejo y multidimensional que depende de varios sistemas neurales diferentes. La atención está relacionada con distintas fuentes de información del medio y con otros sistemas motores, motivacionales y emocionales. Tipologías de la atención. La atención selectiva, atención alterante, atención dividida y la atención sostenida. La atención selectiva consiste en atender un estímulo o un aspecto del entorno dejando de atender a los demás estímulos. Esto es un sinónimo de concentración y esfuerzo. La atención dividida. La atención dividida se refiere a cuántos estímulos somos capaces de atender o realizar tareas al mismo tiempo sin disminuir el nivel de eficacia o el rendimiento de ninguna de ellas. La atención sostenida. La atención sostenida consiste a durante cuánto tiempo podemos realizar una tarea repetitiva y monótona sin distraernos. Y por último, la atención alternante se refiere a la capacidad de cambiar el foco de atención de alguna característica en específico a otra. La estructura o áreas cerebrales implicadas en la atención son el tálamo, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal posterior, los colículos superiores, el sistema reticular, el giro del cíngulo. Todos los mencionados cumplen con una función esencial en el proceso cognitivo de la atención. Bueno, finalmente, los trastornos o patologías asociadas a la atención. Los trastorno por déficit de atención, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la hiperprocesia, la distracción, y debido a la existencia de lesiones cerebrales se puede dar el síndrome de Valent y la negligencia unilateral.
El trastorno por déficit de atención se da mayormente en niños y se caracteriza por la inatención e impulsividad y se puede presentar con o sin hiperactividad. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es el síndrome conductual que se caracteriza por la distracción moderada a grave, periodos de atención breve, inestabilidad emocional y conductas compulsivas en niños. La hiperpraxia es la hiperactividad de atención y se caracteriza por los trastornos cognitivos delirantes, característica en los estados ansiosos, maniáticos y los depresivos. La distracción. La distracción se manifiesta como la falta de atención a la realidad. Este es un problema que a veces nosotros nos distraemos fácilmente. Eso es una patología que está asociada a la atención. Y bueno, finalmente el síndrome de Valint consiste en la incapacidad de percibir el espacio visual en su totalidad. Esta es poco frecuente, es una enfermedad neurológica que es poco frecuente y se caracteriza por la apraxia ocular debidas a las lesiones del lóbulo parietal posterior. Las referencias que tomé para la elaboración de todo lo expuesto se basa en Ballesteros Jiménez, con habilidades cognitivas básicas, la formación y deterioro, Fernández Alberto, de la neuropsicología de la atención, los conceptos de alteraciones y evaluación, y de Fuenmayor G. y Villasmil, 2018, la percepción, la atención y la memoria como procesos cognitivos utilizados para la comprensión. Muchas gracias por la atención.